Buenos días, amados hermanos, gusto en saludarles como siempre. Démosle gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Que el Señor siempre sea nuestra fuerza. Les comparto la santa palabra del día de hoy. Y la tenemos en San Juan, su capítulo 7, de versículos del 1 al 6, al 9. Después nos vamos del 25 al 30. Bueno, empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, San Juan del 1, 7, del 1 en adelante. Jesús sube a Jerusalén, dice así. Después de esto Jesús iba de un lugar a otro por Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Se acercaba la fiesta de los judíos, llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Jesús contestó: todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo, y como en secreto. Algunos habitantes de Jerusalén decían: ¿pero no es este al que quieren matar? Pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no le dicen nada. ¿Será que tal vez nuestros dirigentes han reconocido que él es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús dijo con voz muy alta, mientras enseñaba en el templo: ustedes dicen que me conocen, ustedes saben de dónde vengo. Sepan que yo no he venido por mi propia cuenta. Quien me envía es el verdadero, y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado, y yo lo conozco porque vengo de él. Los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no llegaba su hora. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dice que nadie le puso las manos encima porque todavía no llegaba la hora. Esto es muy importante porque a veces tenemos tanto miedo y no le va a pasar nada hasta que no nos llegue la hora. ¿Por qué? Porque hay un tiempo definido. Entonces nada te puede pasar hasta que llega la hora. Muchas veces contribuye uno, a veces se adelanta uno porque uno a veces contribuye para las cosas. Las quiere uno adelantar, ¿verdad? Sin saber, pero siempre el tiempo de Dios es perfecto, nunca va a pasar nada si Dios no quiere. Aquí mismo Jesús dijo, ¿cuántas veces? Aquí hablan en todo esto que leímos de que lo quieren matar, del que lo quieren matar. Y nunca le hace nada porque no llegaba la hora. Cuando le llegó, lo agarraron y nadie le quitó la vida. Mismamente Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego realmente. Entonces a nosotros igual también, y creo que nadie nos quitaría la vida, porque morir, como dijo San Pablo, morir es una ganancia. Pero San Pablo decía con esa seguridad, con esas palabras,
porque sabía cuánto amaba, sabía a dónde que tenía a Cristo en su corazón y ya quería estar con Él. Entonces, eso nos faltaría a cada uno de nosotros, pensar como San Pablo. Bueno, empezamos en el 7, en el 1. San Juan 7 del 1 dice, después de esto Jesús iba de un lugar a otro de Galilea. No quería estar en Judea porque los judíos deseaban matarle. Oiga, y dice, realmente pongamos a pensar quién quiere estar a donde lo quieren matar. Entonces tienes que estar en movimiento. Incluso Jesús, cuando los manda a predicar, dice, donde no lo reciban en un lugar, huyan a otro, vayan a otro. Entonces, es decir, nosotros tenemos que estar siempre en movimiento. El que no recibe al Señor, huya, deje de allí y vaya a otro lugar. El chiste es de que predique a Jesús en otro lugar. Donde no lo quieran, deje allí, váyase a otro lugar, a otro lo quedará. Porque como hemos hablado, que Jesús no quiere a la fuerza que lo recibamos en nuestro corazón, ni lo metamos a la fuerza a ninguna persona. Entonces, por eso, y realmente donde lo quiere matar, Jesús no quiere estar. Si han preguntado a veces la gente, oiga, ¿cuánto tarda la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, cuando yo lo comulgo? ¿Cuánto tarda en mí? Pues depende de usted, hermano, dónde se meta, qué dice, cómo se comporta, cómo es su vida. Ajá. A veces lo matamos, luego lo matamos esa gracia con nuestro vivir, saliendo de comulgar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra vida? ¿A dónde lo llevamos? Sí, porque muchas veces, de las veces nosotros mismos lo matamos y Él no quiere estar donde lo quieren matar. Y realmente tiene sentido. Usted y yo no queremos estar donde nos odian. Donde nos odian no queremos estar. Igual Jesús está en movimiento y donde no lucha uno por retenerlo en la gracia, pues Él se va. Así de fácil. Le dura lo que usted quiera, eso le va a durar, según se esfuerce por mantenerse en gracia. Bueno, se acercaba la fiesta de los judíos llamada de las tiendas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, oiga, para que tus discípulos de allí vean las obras que realizas. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Y realmente es verdad. Aquí le están dando una clave, que Dios lo sabe todo, pero es una clave que le están dando y que sí es verdad. Si nosotros queremos sobresalir, ponga en su vida en cualquier proyecto, usted lo tiene que anunciar. Si quiere sobresalir en un negocio, usted empieza a hacer lo que usted quiera hacer de negocio y lo empieza a publicar, lo empieza a sacar, lo empieza a promover, a vender, ¿verdad? Y ahí es cuando se da a conocer. No actúa a escondidas, pues si te haces un pan muy rico, pero lo tienes escondido, que nadie sepa, no vas a sobresalir. Eso le están dando una idea realmente, pero ellos dicen así porque siempre en nuestras buenas intenciones aparentemente se esconde la envidia, se esconde la incredulidad. A veces no creemos de la persona, nomás a veces lo adulamos por alguna razón, ¿sabe? Envidia, o porque no creíamos en él nomás para que no se desanime. Y bueno, miren lo que le están diciendo. Si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Realmente es una buena clave. Pero tal vez haya dobles intenciones con los que nos animan. Tal vez haya dobles intenciones. Mira, que dice, si uno quiere sobresalir, no actúa a escondidas. Tú que haces maravillas, date a conocer al mundo. Oiga, tú que haces maravillas, date a conocer. Mira, ¿por qué decían esto? Date a conocer al mundo, dice. Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Oiga, vea,
Sus hermanos hablaban así porque no creían en él. Entonces vea lo que viene pasando, pero sí realmente ilustró muy bien esto. Si uno quiere sobresalir, se da a conocer al mundo, date a conocer. A veces hay dobles intenciones, pero a veces esos son buenos consejos, ¿verdad? Buenos tips y es verdad. Así es que nosotros no podemos no podemos retroceder con lo que Dios pues pone en nuestros corazones. Aunque la gente nos adula a lo mejor por cualquier cosa, pero nosotros hay que tomarlo en serio y seguir adelante. Seguir adelante. Dice Jesús les contestó, todavía no ha llegado mi tiempo, mientras que para ustedes todo tiempo es bueno. Oiga, para Jesús dijo, no ha llegado mi tiempo. Él está hablando de su manifestación, de morir, de ver su gloria, de entrar en su gloria. Para nosotros todo el tiempo es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vida muy cortita, podemos morir, podemos perderla en cualquier momento. Entonces no hay tiempo para nosotros de empezar a hacer las cosas. No hay fecha, sino que ahora, dice Jesús, para ustedes todo el tiempo es bueno. Vean como dice en otro pasaje, vean los campos amarillentos, y es hora de la siega. Mientras nosotros empezamos a vivir en este mundo, en cualquier momento nos podemos ir de este mundo. Entonces todo el tiempo es bueno para nosotros. San Pablo dice, prediquen a tiempo y a destiempo. Ajá. Entonces siempre buscar el bien en todo momento, porque no sabemos el día que nos toque. Dice, mientras que para ustedes todo el tiempo es bueno. Así habló Jesús y y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos se fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto. Oiga, sin decirlo, como en secreto. Entonces vemos que Jesús ya había mostrado muchas manifestaciones, muchos milagros, y por eso anda en secreto. El Señor siempre actúa, como les digo yo, que un árbol cuando cae hace mucho ruido, pero un bosque cuando crece no hace ruido. Entonces Jesús siempre está actuando en medio de cada uno de nosotros, ¿eh? Siempre está actuando, nomás que a veces uno quiere rápido, quiere uno como en el reloj. Se está haciendo tarde, Señor, no me escuchas. Claro que sí, Dios está trabajando en secreto. Muchas veces vamos a sentir esa presencia como cuando vamos a un retiro, ¿verdad? Son manifestaciones muy hermosas, pero no todo el tiempo. A veces vamos a sentir esa escasez, ¿sí? Ese desierto, esa oscuridad, vamos a experimentarla, claro que sí, pero recuerden que el Señor va con nosotros. Dijo, yo no temo aunque pase por cañadas oscuras, porque tú vas conmigo. Entonces, en todo momento, en toda prueba, Dios va con nosotros. Por fe sabemos que Dios va con nosotros. Entonces, dice que no nos va a dar más de lo que soportamos. A veces sentimos que las pruebas son duras, pero Dios conoce también la medida de cada uno de nosotros. No nos va a dar más. Y conoce la medida y también conoce y sabe las dosis que cada uno necesitamos. Porque todo eso que Dios permite en nosotros no nos va a matar, nos va a hacer al contrario, más fuerte. Una enfermedad te mata, no, te hace más fuerte, te asemeja a los sufrimientos de Cristo y te une más a Cristo. Depende cómo usted la tome, esa enfermedad, ese remedio. Dijo en la carta de Santiago, siéntanse afortunados cuando les toque pasar toda clase de prueba. Quiere decir que usted tiene una fortuna en sus manos en cada acontecimiento que usted y yo estamos pasando. Una fortuna, usted va a saber qué va a hacer con esa fortuna que tiene en sus manos. Vea, dice que todo a escondidas, como en secreto, pero ahí está con nosotros caminando, ¿eh?
Seguimos, dice, los judíos estaban buscándolo durante la fiesta y se preguntaban como en secreto. Vamos al 25. Algunos habitantes de Jerusalén decían, pero no es este al que quieren matar. Oiga, no es este al que quieren matar. Y Jesús está hablando con libertad porque Él no tiene miedo, porque sabe que no se va a morir antes de que se le llegue la hora. Vean, pero no es este el que quieren matar, pues ahí lo tienen hablando con toda libertad. Ahí lo tienen hablando con toda libertad. ¿Y quién te hace libre? Dios. Y por eso nosotros a veces no hablamos con libertad, porque no lo creemos y porque tenemos miedo de la gente, porque realmente tal vez no hemos tenido un encuentro con el resucitado, que no se va a morir antes que se le llegue. Había uno que iba a viajar y tenía mucho miedo, un joven que iba a viajar y tenía mucho miedo y no se podía calmar y van a traer al copiloto, al chofer del avión, ¿verdad? Al mero capitán del avión lo mandan traer para que relajara a ese joven que tenía mucho miedo. Y dice, se le acerca el capitán ya, pues ya un viejito, ¿verdad? Dijo, ¿qué le pasa, joven? Dijo, ¿que usted no cree en Dios? Dijo, sí. Y dijo, entonces, ¿usted no sabe que no se va a morir hasta que se le llegue? Dijo, sí. Dijo, entonces, dijo, pero me da miedo que se le llegue a usted hoy. Y si le llega a usted, nos va a llevar a todos. Vea. Entonces se dejó guiar por las apariencias porque estaba viejito y pensaba, si se muere este nos va a llevar a todos. Y es verdad, y no, en parte sí, pero si estamos en gracia, ¿qué importa donde nos muéramos? Para morir en cualquier lugar es bueno. Lo importante es estar en gracia. Y con eso nos da a entender que no se va a morir antes hasta que se le llega. Por lo tanto, hable con toda la libertad. Así como San Esteban, el primer mártir, que no se detuvo ante nada, hablaba con el Espíritu Santo y aun cuando le estaban dando pedradas, siguió hablando y dijo, veo los cielos abiertos con toda la libertad, pero nos falta el Espíritu en nosotros. Dice, pues ahí lo tienen hablando con toda libertad y no dicen nada. ¿Será que tal vez nuestros dirigentes han reconocido que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Oiga, se dejaron guiar porque dice que saben de dónde viene, porque Jesús nació allí entre ellos, porque Jesús creció entre ellos, porque Jesús lo vieron actuar en su vida allí de carpintero y sabían aparentemente de dónde venían. Lo ven con los ojos terrenales, pero nunca entendieron el misterio de la encarnación de Jesús. Nunca pensaron realmente que era Dios mismo hablando con ellos. Vean, porque lo vieron crecer allí entre ellos, lo vieron hacer su vida normal como ellos, pero realmente era el Hijo de Dios. Y por eso decían, no, pues lo conocemos. Y muchas veces nos dejamos guiar, pero Dios obra misteriosamente. Y realmente siempre hay rechazo cuando uno conoce a la persona y sabe de dónde viene y de qué pata cojea. Y muchas veces por eso no creemos, porque sabemos de dónde viene. Lo que no nos damos cuenta que Dios puede obrar y puede cambiar el corazón de la persona y aparentemente lo ves que es el mismo, pero con otro corazón. Realmente es Dios quien dirige su vida y tenemos que aceptar eso y mirar con otros ojos. Dice, sabemos que el Mesías, ¿de dónde viene? Dice. Entonces Jesús les dijo con voz alta, oiga, mientras enseñaba en el templo, ustedes dicen que me conocen, ustedes saben de dónde vengo, sepan que yo no he venido por propia cuenta. Oiga, quien me envía
es el verdadero. Ustedes no lo conocen. Vea, entonces Jesús no vino por su propia cuenta. Fue enviado. Él traía un proyecto y lo llevó a cabo. Y habló con toda la libertad. Y todo el tiempo desde que empezó su ministerio, trataron de matarlo. Vea, se echaron a su primo Juan el Bautista. Pero él sí, de allí, cuando se le echaron a él, empezó su ministerio. Y empezó a predicar con toda la libertad y nunca le hicieron nada. Todo el tiempo lo acorralaban, pero él hablaba con toda la libertad, y no, porque sabía que no se iba a morir antes hasta que se le llegara. Así es. Entonces nosotros todo el tiempo es bueno, hay que hablar con libertad. Pero esa libertad te la da Dios, esa libertad te la da Cristo teniendo un encuentro con Él para saber de qué hablamos, Entonces dice que Él no viene por su cuenta, sino que fue enviado. Dice Él es el verdadero. Y ustedes no lo conocen. Él es el que me ha enviado. Y yo lo conozco porque vengo de Él. Y solamente el que viene de Dios conocerá a Dios. Mientras tanto, si nosotros nos cerramos, no abrimos el corazón, nunca vamos a entender el misterio de Dios ni aceptarlo, porque no vamos a aceptar lo que no conocemos. Entonces hay que abrirnos a la gracia. Dice, los judíos hubieran querido llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima, porque todavía no había llegado su hora. Bueno, por ahí dejamos la santa reflexión y en verdad dice, querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima porque todavía no llegaba su hora. Vea, entonces no nos vamos a morir antes hasta que se nos llegue. Sí, porque Dios es el dueño de la vida, Dios es el que sostiene la vida. Sí, nosotros no tenemos ese destino, el destino no existe. Dios tiene el control de nuestras vidas, aunque veamos que a veces se tarda, aunque veamos que todo se está derrumbando, todo se está desmoronando, las montañas están muy altas sobre encima de nosotros y pensamos que Dios no tiene el control, pero quiero que sepan, hermanos, que Dios tiene el control absolutamente de todos. Porque Dios nos saca de donde caigamos, de ahí nos va a sacar. Solamente nos tenemos que mantener firmes y en gracia. Bueno, pues ahí les dejo. Pasen todos un día bendecido. Que el Señor de la paz bendiga nuestros corazones. Y les pido que se suscriban, que le den a la campanita, que lo compartan y que comenten.